Hola, mi nombre es Pilar Vélez, soy escritora y hoy tengo el honor de entrevistar a una escritora venezolana radicada en Puerto Rico. Se trata de Patricia Schaeffer Roder. Ella es autora galardonada en el International Latino Book Awards y en narrativa breve publicó Yara y otras historias y A la sombra del mango, que recibió mención de honor en los premios ILBA en el 2020. Entre sus traducciones literarias al español están las novelas Por la Ruta Escarlata y Mi Dulce Curiosidad, ambas de Amanda Hell, y premiadas en el ILBA en los años 2019 y 2020 como mejor traducción de novela. En Siglema 575, Poesía Minimalista, Patricia propone una novedosa forma poética que ha tenido gran aceptación internacional. Desde 2015 organiza el certamen internacional de Siglema 575, Di lo que quieres decir, y publica una antología con los mejores poemas del concurso. Aquí tenemos una escritora muy polifacética y también una líder porque ha iniciado un movimiento realmente que ha revolucionado. Yo incluso conozco escritores que han participado en el concurso de Siglema 575. Así que Patricia, muy buenas noches y bienvenida. Muchas gracias Pilar. Estoy muy contenta de estar aquí contigo hoy. Y bueno, pues de verdad que para mí también es un honor charlar contigo y vamos a ver qué nos trae esta charla. Bueno, yo creo que lo que nos trae básicamente, en primer lugar, es compartir con la audiencia este maravilloso libro que compila una serie de cuentos que no los puedes dejar de leer. Se titula A la sombra del mango. Este libro ha sido premiado en el International Latino Book Awards y me gustaría que nos contaras qué te inspiró a escribir este libro y a publicarlo. Bueno, pues A la sombra del mango es una compilación de 54 cuentos que yo fui escribiendo a lo largo de 9 años después de haber publicado Yara y otras historias. Estos son cuentos cortos y en estos 9 años pues yo seguí escribiendo, por supuesto, y en algún momento como que se me ocurrió que ya era hora de publicar un nuevo libro y entonces lo que hice fue escoger esos, perdón, no, no son 54, son 45, la dislexia. Son 45 relatos cortos y pues escogí esos 45 relatos y pues los puse en un libro juntos, ¿no? Escogí esos relatos que me pareció que iban bien, ¿no? En ese conjunto. Muy bien. ¿Y este libro piensas traducirlo al inglés? Porque tú además eres traductora. Ah, sí, yo soy traductora, pero fíjate que yo no traduzco mis propios libros. Yo nunca traduzco nada de lo que yo escriba. Yo de alguna manera siento que si hago eso, puede ser que luego en la traducción yo, no sé, se quiera cambiar algo o algo así de mi propio escrito, ¿no? Entonces, pues prefiero no hacerlo. Yo cuando tomo una traducción, yo soy muy fiel al contenido y muy fiel a lo que el autor quiere decir, ¿no? Entonces, pero en el caso de que lo quiera decir yo, pues yo tendría la potestad de cambiarlo yo misma, ¿no? Porque sería yo misma la que lo quisiera cambiar, que es la autora. Pero justamente por eso es que prefiero no tocar eso. Lo otro es que, pues el libro tiene varios cuentos que se pueden traducir, pero hay otros que son intraducibles. Entonces, pues realmente es un reto para cualquier persona que quiera tomarlo, ¿no? De traducir el libro y como ya te digo, hay varios cuentos que son intraducibles porque no se pueden traducir por el tipo de narrativa que llevan, ¿no? Claro que sí. Bueno, y tú eres una experta en el tema, así que, y escritora además, así que hay que seguirte. Realmente, eso que tú dices de que hay cosas que no se pueden traducir porque cambia demasiado el sentido,
¿verdad? Bueno, no tanto en este caso. Por ejemplo, en este libro ahí yo hago narrativa experimental, ¿no? Entonces yo uso 3 formas narrativas experimentales y novedosas, ¿no? Que son, por ejemplo, los monovocalismos, que son escritos en donde todas las palabras tienen solamente la misma vocal. O sea, es la misma vocal repetida en todo el escrito. Y eso pues no se puede traducir, porque cuando tú vas a traducir algo así, tú en el otro idioma encontrar las mismas, no vas a encontrar nunca las mismas palabras que tengan la misma vocal, Claro. ¿no? Entonces, otro de la narrativa experimental que yo tengo también en el libro, claro, también hay, la mayoría de los cuentos son cuentos con narrativa, ¿cómo se dice? Eh, regular, normal, ¿no? La tradicional. Tradicional. La mayoría son de tradicional, pero hay algunos cuentos que están escritos en forma de monovocalismos, como ya dije, donde solo se repite la misma vocal. Hay otros que están escritos en forma de tautogramas, que son escritos en donde todas las palabras comienzan con la misma letra. Eso también es intraducible, porque si tú estás traduciendo algo y no vas a encontrar las palabras escritas todas con la misma letra Y para te eso. adelantaste a la siguiente pregunta que tenía y es, ¿qué desafíos representa para un escritor utilizar estas formas narrativas? Porque no veo mucha literatura escrita de esta manera. Bueno, sabes que hay algo por ahí, ¿no? Fíjate que la gente cuando es pequeña, los niños aprenden, mi mamá me mima mucho. Eso es un tautograma con la M, ¿no? Entonces, bueno, pues es un desafío y te digo, la historia como tal sí se podría traducir. Lo que pasa es que entonces no va a ser en la misma forma narrativa. Es decir, tú puedes traducir un tautograma perfectamente y entonces todas las palabras están traducidas, las ideas están traducidas, los personajes están traducidos, porque estas son historias. O sea, esto tiene personajes, tiene algo que está sucediendo, tiene un comienzo, tiene un final, tiene algo que sucede, ¿no? Entonces son historias. Y sí se pueden traducir, lo que pasa es que entonces ya no va a ser un monovocalismo, ya no va a ser un tautograma y mucho menos un tautosiglama, Y que es. hablando de tautosiglama, ¿nos puedes definir qué significa? Sí, el tautosiglama es una forma narrativa experimental creada por mí, en la que realmente un tautosiglama es un tautograma compuesto, en el que las palabras que lo componen comienzan con las siglas de la palabra que es, de la palabra o las palabras que forman el título y que tienen que ir en el mismo orden. Te puedo dar un ejemplo aquí porque suena un poco complejo, pero este tautosiglama que está a la sombra del mango se titula pan, pan como el pan que se come. Entonces, las palabras van a estar escritas, la primera con la P, la segunda con la A, la tercera con la N, la siguiente con la P, la otra con la A y luego la N, luego P, A, N y así, ¿no? Entonces, evidentemente, tiene que comenzar toda la historia con la P y tiene que terminar con la N. Entonces, yo voy a leer solamente un fragmento, ¿no? Y dice, panadero Antonio, ¿no pediste alguna nuez para adornar nuestro pan? Ay, no, pues, Armindo, nunca puedes amañar nimiedades primarias. Ahora, no pidas alcachofas naturales para añadir naranjas primorosas, ¿no? Eso está escrito en ese orden, ¿no? Entonces, pues esa forma literaria o narrativa experimental, pues la creé yo hace varios años y en este libro hay varias historias que están escritas de esa manera, ¿no? Esas historias también se pueden traducir, pero no van a quedar igual, no van a quedar en forma de tautosiglama, porque es imposible. Ahí es cuando yo digo que son intraducibles. Sí. O Una sea, característica que a mí me gusta mucho de esta forma narrativa y es que te lleva a otros mundos, te hace que te desligues de la forma convencional de escribir y produces como nuevas figuras, nuevas metáforas. Así. sí, eso es cierto. Y algo que me gusta mucho particularmente es que yo juego mucho
con eso. A mí me gusta mucho de la escritura, me gusta mucho la parte lúdica, a mí me gusta mucho jugar. Yo soy una persona bien, bien creativa con esas cosas y pues yo soy amante del lenguaje y los retos que me preguntabas antes en estas formas narrativas experimentales, los retos son que tú tienes que estar pensando exactamente en el tema del que estás hablando, pero entonces tienes que jugar con esas reglas, ¿no? Y tienes que quedarte dentro de las reglas, porque si no, entonces pues no estás jugando, ¿no? Entonces estás jugando con esas reglas y te tienes que atener a ellas, y entonces tienes que empezar a pensar en la gramática, tienes que empezar a pensar en cómo decir las cosas, en el significado de las palabras, en los sinónimos, ¿no? Y entonces, pues en algunos casos incluso hasta en el sonido, porque los tautogramas, todas las palabras empiezan con la misma letra, entonces, pues también, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Entonces te hace pensar en muchas cosas al mismo tiempo, pero te estás concentrando también en el tema, ¿no? Porque no te debes salir del tema. Y hablando de temas, Entonces, Patricia, ajá. quisiera volver a La sombra del mango, porque este es un libro que yo quisiera invitar a todas las personas que nos están viendo en esta entrevista a que le den la oportunidad de adentrarse en historias que son de diferentes sabores y colores y algunas también saben a mango. Pero qué mejor que tener a Patricia que nos cuente un poco sobre qué es lo que va a encontrar el lector en A la sombra del mango. Gracias por esa pregunta, me gusta mucho. Este libro contiene historias que giran alrededor de la psique humana en general, pero de la psique femenina en particular. O sea, abarca las dos. Entonces, en este libro yo exploro mucho todas estas cosas que, bueno, que le pasan al ser humano, ¿no? El vínculo con la naturaleza siempre, siempre regresa de alguna manera, se ve el vínculo del ser humano con la naturaleza. Luego se ve también el amor, por supuesto, estas cosas, las pasiones, ¿no? Pero también hay mucho, se muestra el odio y se muestra también la intolerancia de la sociedad, ¿no? La política incluso. Entonces, pues sí, es un libro que, ya te digo, incluso con estas formas de narrativa este, novedosa que yo hago, pues todas esas historias tienen un sentido. No es tirar palabras a la loca, tienen un sentido y ese sentido a veces es de protesta incluso, ¿no? Ujú. Bueno, eh, sabemos que tú tienes diferentes obras publicadas y esta realmente es diferente a todo lo que habías publicado anteriormente, porque también tú escribes novela también, Patricia. No he escrito novelas propias, pero he traducido novelas pues de otros autores. Las he traducido al español y bueno, he traducido incluso música, canciones, he traducido también. Y sí estoy trabajando en una novela ahora. Ahora estoy trabajando en una novela. Vamos a ver cómo me va con eso. Claro que Pero sí, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho la narrativa corta, me gusta mucho. La poesía también me gusta, pero la narrativa corta siempre yo la disfruto mucho y escribir estas cosas experimentales yo me las gozo y yo disfruto muchísimo en eso porque, no sé, me deja un buen sabor en la boca, ¿no? Porque es como un pasatiempo y me gusta. Y si además de eso puedo dar un mensaje, pues mucho mejor. te iba a comentar, a preguntar, perdón, ¿qué te motivó a ser escritora? Bueno, justamente la necesidad de expresarme. A mí me gusta expresarme, me gusta jugar con el idioma y entonces pues nada, yo lo plasmo en el papel, ¿no? Muchas veces a mano y luego lo paso a la computadora, a veces lo escribo directamente a la computadora, pero a mí me gusta mucho expresarme y me gusta mucho jugar con las ideas, con los conceptos, con las palabras, con los sonidos. Entonces, de esa manera yo me expreso. Bueno, y quisiera que nos leyeras un fragmento corto de A la sombra del mango, de la historia que más te gusta. Te gustarán todas, pero Wow.
Wow, esa, vamos a ver. Bien, atardecer. Poco a poco se fue reduciendo la carrera hasta detenerse. Se dio la vuelta y miró hacia el sol que caía derramando rojos y violetas entre las montañas. De pronto, la tarde se llenó del canto de miles de aves. El murmullo del agua que se escurría entre las piedras servía de fondo al zumbido de los insectos y al clamor de los coquíes en lo que sintió como una gran ovación. Celia miraba los rayos del astro que huía mientras tarareaba aquella canción de la infancia a su hija en brazos para arrullarla. Eso es un fragmento de un cuento muy corto que se titula Atardecer. Bueno, y seguramente nuestros lectores han quedado con sed de leerte, Patricia, así que les recuerdo, el título del libro es A la sombra del mango. Este es un libro premiado en el International Latino Book Award y se encuentra disponible pues en las tiendas, en Amazon, en Puerto Rico, donde está Patricia. Y bueno, ha sido todo un placer tenerte conmigo, que hayas aceptado esta entrevista y conocer sobre ti y sobre tu obra, Patricia. Mil Muchas gracias. gracias a ti, muchas gracias por tenerme hoy contigo aquí y bueno, pues nada, vamos a seguir.